noches. Mi nombre es Oscar Ramírez. Hago parte del programa de trabajo social en la Universidad Católica del Norte. Actualmente estoy cursando séptimo semestre y pues bueno, en esta ocasión vamos a presentar la actividad del curso vacacional que es Políticas Públicas. Esta es la última sustentación de este curso. Bueno, primeramente en nuestro video de socialización, o en mi video porque lo hice individual, de socialización de la política pública, les quiero primero como hacer un recorderis. Vamos a tratar de recordar qué es una política pública, ¿cierto? Entonces la primera parte de este video es donde vamos a tratar de recordar un poco algunos conceptos o enterarnos de algunos conceptos para luego pasar a hablar de lo que es de la política pública, de la cual voy a hacer esta sustentación. Para mí es importante hacer este como preámbulo o este análisis para que se pueda entender un poco más. Tengo un perrito por ahí, pasó por acá. Para que se pueda entender un poco más. Bueno, tengo dos perros. Para que se pueda, así que si los ven por acá, pues es normal porque acá viven. Para que se puedan entender el tema de lo que les voy a hablar en esta noche, ¿cierto? Entonces, inicialmente les voy a hablar acerca de lo que es una política pública. Entonces, recordando la definición de lo que ya hemos visto en temas pasados, la definición propuesta por Gavilanes 2010, quien manifiesta que una política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, acuerdos, instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de personas particulares y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. De igual forma, anota el autor que la definición se puede dividir en 4 elementos a saber. Ese primer elemento sería el proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos. Ese segundo elemento sería proceso adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de personas particulares. El tercer elemento hablaríamos de un proceso encaminado a prevenir o solucionar una situación definida como problemática, ¿sí? Y en el cuarto elemento tendríamos la política pública. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. Entonces hablemos un poco acerca del gobierno y las políticas públicas. El gobierno es un órgano, como ya sabemos, estatal que se encarga de emanar políticas públicas. Básicamente lo que hace o su participación es el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas. Ofrecer soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. Desprender políticas desde la agenda pública. Convertirse en instrumento para la realización de las políticas públicas. Y dar continuidad a políticas públicas, ¿cierto? Eso era algo que quería hablarles acerca de las políticas públicas para que de alguna manera entendamos o digamos entremos un poco en el tema de lo que vamos a hablar. Por otro lado, y ya un poco más encaminados a la política pública de la cual les voy a hablar, les quiero hablar un poco acerca de la discapacidad, qué es, cuáles son las discapacidades, qué es lo que pasa con respecto a ese tema que a veces lo tenemos tan olvidado, que simplemente es tan ajeno a nosotros, que se nos olvida que ahí está, que se nos olvida que es importante. Siempre es importante hablar de inclusión, de cualquiera la inclusión que hablemos,
porque es algo que definitivamente se está dando y es algo que definitivamente está aportando a una sana convivencia en este mundo que a la larga pues en el cual nos tocó vivir a todos. Para eso vamos a hablar acerca de la discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Entonces, para comenzar, es muy importante comprender el concepto de discapacidad, el cual según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en el 2006, es un concepto que evoluciona y es el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. ¿Sí? Entonces acá ya hablamos de una igualdad de condiciones. En este sentido, la discapacidad se concibe como la intensidad de apoyo que requiere una persona con determinado diagnóstico para la realización de ciertas actividades. Pero, ¿quiénes son las personas con discapacidad? Bueno, según el preámbulo y el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, las personas con discapacidad son aquellas personas que, teniendo deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales o largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones a las demás. Yo creo que ahí el concepto está clarísimo, el ejemplo está clarísimo también. También es importante tener en cuenta que el concepto de discapacidad en Colombia ha evolucionado y por lo mismo la expresión también, por lo que quiero aprovechar este espacio para dejarle algunas expresiones apropiadas para usar al hablar sobre una persona con cualquier discapacidad, ¿cierto? Hay que salirnos de conceptos o de expresiones cliché como el paralítico o cosas así que realmente ya no se usan y que están afectando de alguna manera, digamos, la parte digamos con alguna persona, porque tenemos que aprender simplemente a dirigirnos. ¿Cuáles son expresiones que serían apropiadas? Persona con discapacidad, persona sorda, persona ciega, persona con movilidad restringida, persona con discapacidad visual, persona ciega, persona con baja visión, persona con discapacidad auditiva, persona sorda, persona con hipoacusia, persona hipoacúsica, persona con sordoceguera, persona sordociega, personas con discapacidad psicosocial. Es importante que entendamos que estas son las maneras apropiadas de expresar, las expresiones apropiadas. Personas, porque estamos hablando de cualquier persona con la que estamos conviviendo. Entonces, ahora sí, para ir un poco más al grano acerca de esta sustentación, vamos a iniciar con el tema una política pública de orden nacional que ha sido muy importante en Colombia, no solo desde el punto de vista normativo, sino también en lo humano y en lo social. Se trata de la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 2013-2022, una política impulsada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que busca transformar la manera en la que como país hemos entendido y abordado la discapacidad. Hoy hablaré del contexto, de los problemas que trata de resolver, de sus objetivos, de a quién va dirigida, las acciones que implementó, su evaluación, sus logros y también cuáles son sus retos, ¿cierto? Entonces, para dar inicio a responder todos estos interrogantes de los cuales les acabo de mencionar que íbamos a hablar, lo primero de lo que vamos a hablar es un problema que aborda la política pública, o problema pues que aborda la política pública. Colombia ha enfrentado una problemática estructural en cuanto a exclusión social,
hablando también de discriminación, la violación de derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Estas personas han sido históricamente invisibilizadas en el diseño de políticas públicas. En muchos casos, el enfoque se limita a rehabilitación médica y no contemplaba sus derechos como ciudadanos, lo que les venía diciendo, como personas que están existiendo en este momento dentro de nuestra sociedad, ¿cierto? La falta de accesibilidad en el transporte, educación, empleo, salud, sumado a la estigmatización, dificultaba su participación plena en la sociedad. La PNDIS surge entonces como una necesidad de implementar un enfoque basado en derechos humanos, de igualdad de oportunidades y participación activa. La segunda partecita de las que le voy a mencionar es los objetivos de esta política pública. El objetivo principal fue garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, también de sus familias y cuidadores desde un enfoque de inclusión social y desarrollo humano. Entre los objetivos específicos destacamos lo que es promover la autonomía y participación activa, fortalecer el Sistema Nacional de Discapacidad, garantizar el proceso a servicios de salud, educación, justicia y empleo, impulsar la educación inclusiva, asegurar el reconocimiento y respeto por la diversidad funcional, fortalecer las capacidades institucionales para garantizar la implementación y seguimiento. La otra parte de la que les quiero hablar es la población a la que va dirigida. Esta política está dirigida principalmente a personas con discapacidad física, sensorial, intelectual, múltiple o psicosocial, también a sus familias y cuidadores que enfrentan barreras sociales, instituciones públicas y privadas responsables de garantizar derechos, comunidad y también a la comunidad en general en su rol de agentes de inclusión o discriminación, ¿cierto? Cómo educamos a las personas para que realmente logremos ser incluyentes. Entonces, según el DANE, en el país hay 3 millones de personas con discapacidad. Esto es una cifra que puede estar subestimada por el subregistro y las barreras para el diagnóstico. La política reconoce que la discapacidad no es un atributo individual, sino el resultado de la interacción entre una condición funcional y las barreras del entorno. Por otro lado, hablemos de las acciones que desarrolló la política pública, pero en un momento voy a tomar agua porque creo que nunca había hablado tanto de corrido. Las acciones que desarrolló la política pública. Entonces acá encontramos, se estructura 6 ejes estratégicos. De esos 6 ejes tenemos el primero, que es la garantía del ejercicio de derechos. La inclusión, en la garantía del ejercicio de derechos tenemos lo que es la inclusión de personas con discapacidad en procesos políticos, sociales, promoción de la vida autónoma, acceso a la justicia y protección contra la violencia. El segundo eje estratégico sería la educación inclusiva. Tenemos adecuaciones razonables en las instituciones educativas, formación de docentes en enfoque inclusivo y apoyo pedagógico especializado. En nuestro tercer eje tendríamos lo que es salud integral, acceso oportuno y adaptado a servicios de salud, rehabilitación funcional con enfoque comunitario,
formación del talento humano en salud para la atención a personas con discapacidad. Nuestro cuarto eje estratégico sería trabajo y empleabilidad. Incentivos a empresas para contratar personas con discapacidad. Promoción del emprendimiento inclusivo. Capacitación para la vida laboral. Y en nuestro quinto eje tenemos la accesibilidad y movilidad. Entonces acá hablamos de un diseño universal en transporte, urbanismo y tecnología, la eliminación de barreras arquitectónicas y unas TIC adaptadas. Nuestro sexto eje sería la participación y cultura inclusiva. Hablamos de participación activa en los comités de discapacidad. Por otro lado, promoción del arte, la recreación y el deporte para todos. Y también tenemos campañas de sensibilización contra el estigma, ¿cierto? Esos fueron nuestros 6 ejes estratégicos, están súper explicados. Ya por otro lado, vamos a pasar a hablar acerca del proceso de evaluación de la política pública. El seguimiento y evaluación fue clave. Se establecieron, por un lado, indicadores de gestión y resultado tales como número de personas con discapacidad empleadas, acceso a la educación formal, participación en comités de discapacidad. Por otro lado, se establecieron sistemas de información sobre discapacidad, donde se recoge, se analiza y difunde información para la toma de decisiones, enlazado con registros del DANE, el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades. De otra manera, también están los informes anuales de avances, publicados por el Ministerio de Salud, socializados con organizaciones de la sociedad civil. Hablamos también de una evaluación final en el 2022, coordinada por la Dirección de Promoción Social, lo cual permitió identificar avances, brechas y prioridades a futuro. Bueno, de esta manera pasamos a, el siguiente punto a abordar, que serían los logros de la política pública. Los logros de la política pública. Entre los logros más relevantes vamos a hablar de el aumento del acceso a educación. Se incrementó la matrícula de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares. Mayor participación. Más de 600 comités municipales y departamentales de discapacidad activos. La creación de rutas de atención en salud adaptadas a personas con discapacidad. Desarrollo del SIS-D, una herramienta clave de gestión para la gestión. El reconocimiento legal de los derechos de las personas con discapacidad alineados con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Inclusión del tema de discapacidad en los planes de desarrollo territorial. Este punto es muy importante. Bueno, pasamos así a hablar acerca de los retos importantes de la política pública. A pesar de los logros, persisten grandes desafíos, claro, también es importante mencionarlo. ¿Cuáles serían esos grandes desafíos? Barreras actitudinales, la discriminación y el desconocimiento siguen siendo frecuentes. Desigualdad territorial. En zonas rurales hay escasa oferta de servicios y atención. El subregistro poblacional. Muchas personas con discapacidad no están identificadas oficialmente. Insuficiencia presupuestal. No todas las acciones tienen recursos garantizados. Articulación institucional débil. Falta de coordinación entre niveles nacional y local. Transición hacia la autonomía.
se requiere avanzar más en programas que promuevan independencia económica y social. Bueno, acá por último les quiero hablar acerca del cierre y una reflexión final. Entonces, la política nacional de discapacidad e inclusión social fue un paso firme hacia una Colombia más justa, pero aún queda mucho camino por recorrer. La inclusión no es solo un deber del Estado, también es una responsabilidad colectiva de todos. Como ciudadanos, profesionales y seres humanos debemos promover espacios donde todos, sin excepción alguna, podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Gracias por acompañarme en este espacio. Sigamos construyendo una sociedad donde la diferencia no sea una barrera, sino una riqueza. Como les mencionaba, mi nombre es Oscar Ramírez, hago parte del programa de trabajo social en la Universidad Católica del Norte, actualmente cursando lo que es séptimo semestre, y en esta ocasión el último video de sustentación para el curso de políticas públicas en vacacional. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio, que estén muy bien.